aquí en el live del domingo para pues platicar sobre los locos escritores. El, el título de la charla de hoy pues es un poco una provocación, ¿no? Que sí vamos a platicar sobre hay que estar loco para ser escritor. Pues sí, vamos a platicar sobre ello, pero también vamos a platicar sobre los locos de la literatura, algunos locos de la literatura, cómo se ha plasmado en la literatura la locura, para qué ha servido. Vamos a hablar sobre autores que pues bueno, que de alguna forma mostraron comportamientos que algunos llegarían a llamar locura en su vida, ¿no? Y obviamente, pues hablaremos también, pues, del hecho de que si no es que el acto mismo o el hecho mismo de querer ser escritor nos ha llevado o nos lleva, la locura misma es la que nos provoca esta pulsión, este deseo de querer escribir y sobre todo de qué es lo que resuelve o no resuelve o se busca resolver eh, al escribir con la escritura, ¿no? Con la escritura literaria, vamos a decirlo así. Entonces, pues bueno, este es un poco la, el- los tres grandes tramos que pienso abordar, ahora platicar con ustedes, pero sí lo que quiero es, pues, primero, pues que los que ya están por aquí, pues que me digan si se oye bien, si está bien, o si hay algo que arreglar. ¿Me ven bien? ¿Se oye bien? Por favor, allí dice que ya hay 3 personas, pero pues bueno, vamos a ver quién ya se unió, ¿no? ¿Quién ya se unió? Entonces, pues vamos a platicar ya. Bueno, pues bueno, vamos a primero, pues, a dar un repaso, ¿no? Pues no un repaso, sino un vistazo, vamos a darle un vistazo a lo que algunos pues llaman la locura. ¿Qué diablos es la locura? ¿No? ¿De qué hablamos cuando hablamos de locura? ¿No? ¿De qué hablamos cuando hablamos de locura? Como aquel libro de Raymond Carver. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? ¿De qué hablamos cuando hablamos de locura? Pues bueno, pues primero pues vamos a ver lo que es el concepto de locura, pues en diferentes épocas, pues ha ido cambiando y ha ido, pues, modificándose hasta lo que es la actualidad. Entonces, pues bueno, ya sabemos que en la antigüedad, pues era, o sea, lo que los comportamientos poco ortodoxos de la gente, pues eran considerados, pues, provocados por agentes divinos o por agentes malignos, ¿no? Eran endemoniados aquellos que pues hacían cosas que socialmente pues eran considerados pues eh, no aceptables, ¿no? Entonces, pues bueno, esa fue, en la antigüedad esa fue. Ya en la Edad Media y pues bueno, pues con el dominio, ¿no? De pues el dominio del cristianismo,
pues la locura se asociaba frecuentemente con brujería, la posesión demoníaca, y entonces aquellas personas a las que pues tenían comportamientos extraños, pues eran sometidos a exorcismos pues para sacarles el diablo, ¿no? Para sacarles el demonio. Ya después, en el Renacimiento, pues bueno, como ya sabemos, pues la locura, pues empezó a verse, este tipo de comportamientos empezaron a verse como una manifestación del mal, pero no solamente eso, sino como una condición médica, ¿no? Y entonces se les empezó a apartar, ¿no? Se les consideraba como como elementos nocivos de la sociedad, su comportamiento, y se les apartaba. Y fue cuando se les empezó a apartar y se empezaron a crear, pues, los manicomios, los lugares a donde se les daba a los locos. Y pues en su caso, pues bueno, con esta famosa nave de los locos, ¿no? Donde se les subía a un barco y se les mandaba para que se perdieran, ¿no? Para que no hicieran daño a la sociedad. Ya después del Renacimiento, con el advenimiento de la Ilustración, pues bueno, es ahí donde pues ya viene la concepción, vamos a llamarlo así, moderna de la locura, ¿no? Dice Ricardo, hola Ricardo, ¿cómo estás? Un abrazo desde mi rincón de locura, muy interesante, enriquecedora charla con este estilo. ¿No? Pues gracias, maestro. Este, te agradezco como siempre estar al pendiente de lo que ando y de lo que hago. Y pues estaría muy bien que hiciéramos que precisamente hiciéramos una charla, este, los dos, transmitirla, pues sobre algún tema, pues obviamente que tuviera que ver con cuestiones literarias, pero también pues con aspectos de tu, de tu quehacer, ¿no? Que tiene que ver con la comunicación y con la política o con lo que tú quieras, con lo que tú quieras podemos armar una charla. Ahí si tienes alguna idea que te gustara y si no, pues déjame pensarlo, pero nos juntamos y nos ponemos de acuerdo y nos enlazamos para hacerla, ¿no? Estas charlas tampoco son nada más de que yo me ponga a pontificar, sino precisamente dialogar y dialogar con mis amigos. Iba a decir con mis amigos inteligentes, pero yo nada más tengo amigos inteligentes. Entonces, con mis amigos con los que podamos platicar sobre aspectos interesantes. Entonces, pues piénsale, mi querido Ricardo, y mándame mensaje y a ver qué tema te gustaría que charláramos. Bueno, eh, pero estábamos hablando sobre la cuestión que en la ilustración ya la locura es considerada ya como un aspecto de la desviación de la razón. Y pues bueno, como sabemos, bueno, hay un libro muy interesante, altamente recomendable, que se llama Historia de la locura en la época clásica de Michel Foucault, ¿sí? Y entonces, bueno, narra varias cosas de esto, toda la evolución del concepto de locura, pero pues ahí precisamente en los siglos XVII y XVIII, pues es cuando se establecen ya formalmente los hospitales psiquiátricos para tratar a los enfermos mentales, ¿sí? Que, pues bueno, tenían mucho que ver con las cárceles, ¿no? Ya veíamos que cuando el Renacimiento, pues bueno,
nos apartaban, pero aquí ya empieza a verse como un elemento de pues que son personas, son elementos que pueden traer problemas a la sociedad, que son vistos como eh, entes dañinos para el cuerpo social. Ya en el siglo XIX surge entonces la psiquiatría como disciplina médica formal y la locura empieza a ser estudiada científicamente y se desarrollan teorías sobre sus causas y tratamientos, ¿sí? Pero pues todavía las prácticas en los asilos, en los manicomios, en las casas de la risa, siguen siendo inhumanas, ¿no? Hasta, pues, lo serán desde entonces hasta la actualidad, ¿sí? Entonces, pues bueno, en el siglo XIX, pues bueno, con precisamente el advenimiento del psicoanálisis como una de las derivaciones de la psiquiatría como ciencia médica, pues empieza a verse ya el aspecto social que tiene la locura, ¿no? El aspecto social, es decir, no la locura como una manifestación solamente médica, es decir, provocada por el desajuste cerebral, vamos a decirlo así, o del desajuste de los aspectos biológicos del individuo, sino también como producto de las cuestiones sociales que afectan al individuo. Y sobre todo, pues bueno, ya lo sabemos con el psicoanálisis, pues bueno, que es toda una disciplina que pues lo que plantea, pues bueno, es precisamente eh, pues bueno, la afectación de los comportamientos humanos a partir de pues el desarrollo de traumas provocados desde la infancia, ¿no? Pues miren, aquí ya llegó. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hay que armar una charla de novela. La locura es un gran tema. Mi querido Carlos Torres, gracias, mano, gracias. Claro que sí, pues también contigo, como dije yo a Ricardo, pues vamos a armarlas. Digo, yo quiero también presumir a mis amigos, ya les dije, entonces presumir y charlar, porque pues también ya tiene rato, entonces si las podemos armar, pues nada más ustedes digan, si digo, pues igual les acomodo, digo, pues si me están viendo, si me ven los domingos, pues las armamos así, un domingo, uno de estos domingos, las armamos. Entonces, igual, pues ya con Carlos, pues hablamos sobre la novela. Ya está puesto, entonces, con Carlos. Con Carlos ya hablamos sobre la novela. Hablaremos próximamente sobre la novela. Hola, ¿qué tal, Alma? ¿Cómo estás? Silvia, ¿cómo estás? Silvia, te mando un abrazo. Andrés Ochoa, ¿cómo estás, mano? Dice, ahora sí me uní para escucharlo, ¿no? Pues gracias, Andrés. Te mando un abrazo también. Eh, pues bueno, estamos haciendo este rápido repaso hasta llegar, pues bueno, al siglo XIX y el siglo XX, que en el siglo XX, pues también precisamente con la invención, yo no quiero decir descubrimiento, sino que es un invento, el psicoanálisis, o sea, es el desarrollo de una, de una metodología para pues profundizar en los aspectos de la, de la mente humana y sobre todo, pues bueno, para tratar de definir todo este cuestión que pues se le ha dado en llamar locura, pero que precisamente con el psicoanálisis y sobre todo en el siglo XX, con el aspecto de estos movimientos de la antipsiquiatría, pues bueno, yo leí
varios libros en su momento leí varios libros sobre pues, todo este movimiento, sobre todo uno de los grandes pues, estudiosos y también autores de este movimiento, que fue Ronald D. Lang, un psiquiatra inglés que escribió un libro también muy importante, Razón, Familia y Locura, donde él pues prácticamente lo que plantea pues es que la locura es, o sea, la locura eh, cuando ya se descartan los desajustes o las afectaciones plenamente médicas, la locura es un constructo social. Es decir, no nos volvemos locos, sino nos hacemos locos. Es decir, más bien, la sociedad nos hace locos. Entonces, sobre todo, Blind lo que dice es que, que la familia es el primer punto para precisamente provocar la locura de alguno de sus miembros. Entonces, es muy interesante ese libro, yo se lo recomiendo, está en el Fondo de Cultura Económica, Razón, Locura y Familia, que precisamente analiza casos precisamente de cómo es el mecanismo de que en la familia, desde la familia se empieza a desarrollar la locura, vamos a decirlo así, es decir, se empiezan a eh, prefigurar los rasgos con los que las personas van a terminar creyendo que están locos. ¿Y cómo funciona eso? Pues precisamente por las personas, los individuos que se niegan a adoptar los cánones, a adoptar las reglas y las leyes y a obedecer lo que pues bueno, lo que se ordena en la familia, lo que ordenan los padres en la familia, empezando y luego después en la soledad. Entonces, a las personas rebeldes, ¿sí? A las personas rebeldes son a las que se les empieza a calificar como locos, ¿sí? Y se les empieza a eh, tachar y a marcar como locos. Digo, por ejemplo, todavía hasta hace unos años, la, para institucionalizar, para ingresar a una persona en una institución psiquiátrica, eh, pues nada más bastaba con que la familia la llevara y dijeran, pues esta niña o este niño están locos, o esta señora o este joven están locos, y que los doctores hicieran un un test y probaran y dijeran, bueno, pues al parecer sí, pues se ingresa y pues se sometían a los diferentes tratamientos pues, que han ido variando de la época, pero pues que básicamente son tratamientos farmacológicos. Antes, pues bueno, ya no se dan shocks eléctricos, creo que ya no se dan shocks eléctricos, pero en algunos pues a lo mejor todavía sí, pero son fundamentalmente farmacológicos. ¿Para qué? Pues para calmar a las personas y que no entren en, en, en ataques y que no les den ataques y que no se pongan violentos y entonces todo el tiempo los individuos en los hospitales psiquiátricos pues están bien pachecos, están drogados, ¿no? Eh, entonces, lo que plantea Ronald D. Line, que también además de psiquiatra, fue escritor, fue poeta, Ronald D. Line, así se escribe Line, eh, él cuenta, por ejemplo, eh, que para probar que la locura era construida socialmente,
pues se hicieron experimentos en los que se sacaba a ciertas personas que se habían declarado como locas o enfermas mentales y las pusieron a vivir en una casa, ellos solos, ¿no? Ellos solos los pusieron a vivir solos sin ninguna restricción, sin ninguna eh, pues, autoridad que los estuviera y sobre todo sin medicación, sin nada de eso, simple y sencillamente dejándolos vivir libres, digo, desde luego supervisándolos y todo, y las personas se fueron recuperando y fueron adquiriendo una, o sea, nuevamente una salud mental, ¿sí? Entonces, eso para ellos demostraba para ellos demostraron que en ciertos casos, cuando efectivamente no están afectados por cuestiones médicas o cuestiones físicas que alteran el comportamiento, pues las personas se recuperan de la llamada locura. A ver, Ricardo dice, es de recordar también a Erasmo de Rotterdam con un ensayo que aporta un enfoque vinculado a la insensatez. Desde mi punto de vista, una gran función del escritor de literatura es abrirnos la ventana para mirar el paisaje de la insensatez humana en cualquiera de sus múltiples formas. Exactamente, mi querido Ricardo, ¿ves? Yo por eso digo que siempre tengo puros amigos inteligentes. Eso es lo que vamos cuando vinculemos, ahorita que vamos a vincular, sobre todo el aspecto de la rebeldía, ¿sí? El aspecto de la rebeldía, que es vinculado, que está vinculado pues precisamente a la locura, ¿no? O sea, un insensato, ¿no? Es el que no piensa con la razón, con sentido de la razón, y que vive o que crea o que trata de vivir su propio mundo con sus propias reglas, y eso para la sociedad es insoportable, sobre todo para las instituciones y para quienes detentan el poder, es inaceptable la rebeldía. ¿Sí? Entonces, es una de las cuestiones con la locura, ¿no? Con la locura en nuestra sociedad, desde, ya decíamos, desde el principio, pero sobre todo cuando ya vivimos se supone que en una era en donde se ha desterrado las creencias mágicas y vivimos en un mundo plenamente gobernado por la razón y la ciencia, y pues ya hemos visto y estamos viendo pues que hay mucha gente que ya empieza a renegar de de esa dominación de la ciencia y pues a varios, pues muchos, quizá demasiados, pues piensan que todo eso es una engañifa de los gobiernos y de la sociedad para dominarnos y no dejarnos ser libres. Pero bueno, vamos a continuar con esto. Entonces, decíamos que entonces bueno, una de las cosas que tenemos en la actualidad, pues es que la locura o el concepto de la locura es un constructo social que ahora se utiliza mucho en la palabreja, concepto, es un constructo social, es construido socialmente y es considerado por la sociedad a alguien que no se somete al, a lo deseado y a lo esperado en cuanto a conducta y a pensamiento en la sociedad. Pero, pues bueno, eso ya y es ahí entonces cuando entramos a la cuestión de la literatura como elemento y como utilizando precisamente la locura para ejemplificar
y para criticar el mundo, la situación del mundo. Eh, Me gusta y quería yo vincular precisamente el concepto de locura con la rebeldía, porque todo creador en general, no nada más los escritores, todo creador es un rebelde, ¿sí? Es un inconforme. Dice, dice, aún se dan los choques, ahora se llama terapia electroconvulsiva para personas de depresión crónica, TOC, personas con intención de suicidio. Ya no son como los que se ven en las películas, son tratamientos altamente controlados, dice Alma. Sí, pues debe ser, y sí seguramente es, pero ahora ya o sea, se ha logrado determinar cuando son precisamente causados o estos comportamientos mentales, estas enfermedades mentales o consideras desajustes mentales, son considerados como parte de la, o sea, aspecto, o sea, que tienen causa biológica, es decir, causa de mal funcionamiento de algún elemento físico, ¿no? Eso sí, ahí sí todavía es todavía, y pues sí se hacen todo eso, sobre todo cuando representan la posibilidad de que alguien se autolesione o lesione a los demás. Entonces, para calmarlo, para eh, rebajar esa conducta, pues se utilizan esas terapias, ¿no? Pero decía yo que todo artista es un rebelde, todo artista es un inconforme. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que el mundo no es como, como él quisiera o como debiera ser, o que hay cosas en el mundo que no se ajustan a lo que él, o se da cuenta precisamente de las aberraciones que hay en el mundo, y entonces crea algo que no estaba antes, ¿sí? La idea del artista como creador, ¿no? La manera de un pequeño dios que crea cosas que antes no existían, crea personajes que antes no existían, crea pinturas, esculturas, música que antes no existían, es precisamente para colocarlas en el mundo, traerlas al mundo, ¿sí? Y hacerlas, tratar de mejorar y de hacer una crítica precisamente al mundo. El arte es fundamentalmente crítico y es fundamentalmente rebelde o no es arte, ¿sí? Entonces, el arte, precisamente que muchas veces se enfrenta al arte contra la naturaleza, ¿sí? El arte es lo que no es lo inventado por el hombre, que lo trae, que lo crea, precisamente porque está en desacuerdo con el estado en el que vive, ¿sí? La situación, la sociedad, su propia realidad, y busca, a través de esas obras de arte, crear algo y comunicar con los otros miembros de la sociedad ese desacuerdo, ¿no? Ese desacuerdo. Esa es para mí la primera, o sea, la primera concepción y la conexión del arte con la locura, ¿sí? O sea, todo aquel que no se somete a los dictados sociales y de la autoridad es considerado rebelde y por lo tanto también loco, ¿no? Dice, el Quijote se lleva las palmas en la novelística, Cervantes por medio loco dice cosas y arma algunas tramas en las que desnuda la realidad española. Muchísimas cosas se han dicho de su locura, pero era el loco más cuerdo.
Sí, precisamente esa es una de las cuestiones más interesantes de Cervantes, que es importante precisamente por eso, ¿no? Porque, eh, digo, con Cervantes hay muchísimas cosas precisamente de esta cuestión de la rebeldía y de la inconformidad con el mundo, sobre todo en el mundo que le tocó vivir, pero también que es la inconformidad con el mundo en general, es decir, con la existencia. Cervantes tuvo que hacer muchísimos malabares, vamos a decirlo así, tuvo que hacer muchísimos eh, eh, vueltas, darle muchas vueltas para precisamente esconder esa para esconder esa inconformidad a través de la literatura, ¿no? Para manifestar esa inconformidad a través de la literatura y no ser, como ahora se dice mamonamente, funado por la iglesia y por el imperio. ¿Por qué? Porque pues precisamente estaba planteando no solamente crítica a la situación social, económica de el pueblo en el imperio, en el mayor imperio de su tiempo, sino que además estaba planteando una nueva forma de ver el mundo, diferente a lo que planteaba el dominio religioso e ideológico del cristianismo, de la Iglesia Católica, ¿no? Sobre todo en España. Dice Carlos, una persona que se dedica a escribir siempre está en desacuerdo con lo establecido, o hay algunos que solo están de acuerdo, que no solo están de acuerdo, sino que lo defienden con vehemencia. Muy interesante la cuestión, mi querido Carlos. Eh, en mi opinión, el verdadero artista es el que está en desacuerdo con lo establecido, de alguna u otra manera. ¿Sí? O sea, el arte siempre tiene que cuestionar el, el artista, más bien el arte, pero el artista es aquel que cuestiona, es aquel que observa y dice, esto no está bien, yo no estoy de acuerdo y pone el dedo en la llaga. Las grandes obras literarias, para nada más eh, quedarnos en lo literario, pero igual las pictóricas, las musicales, son las que plantean una visión diferente, aspectos diferentes dentro de su mismo arte, un punto de vista diferente, ¿sí? Y algunas pues critican. Hay algunas que aparentemente no critican nada o nos critican, sirven nada más para entretener o para pasar el rato, para contar una historia, pero eh, también eh, tienen en el trasfondo más o menos escondido, ¿no? Soterrado, un elemento mayor o menor de crítica. Es decir, ahora, eh, si hay algunos que solo están de acuerdo con lo que defienden y que lo defienden con vehemencia, pues bueno, puede ser que también se valgan de los elementos del arte no para criticar, sí, bueno, no para criticar el estado del mundo, sino para criticar a los que critican el estado del mundo con el que ellos están de acuerdo. Finalmente también se están criticando, ¿no? Pero están criticando a los otros, a los que no están de acuerdo con el mundo que ellos creen que están correctos. Y finalmente, pues también de alguna manera son críticos. Es decir,
defienden el estado de cosas, pero critican a los otros, ¿no? A los que critican. Entonces, eso también, y digo, si lo hacen de manera artística, o sea, a través del dominio de la técnica literaria, pues también hay ejemplos y hay obras, ¿no? Este, con pensamientos, vamos a decirlo así, reaccionarios, que terminan siendo también obras de arte. Pienso en escritores como, por ejemplo, eh, eh, Céline, Louis Ferdinand Céline, que él era abiertamente de pensamiento fascista, y sin embargo, su novela, Viaje al fin de la noche, que habla precisamente de los horrores de la guerra y él cómo lo ve, es precisamente una manifestación de la, de los horrores de la guerra y cómo nos lo muestra, ¿no? Criticando la misma situación de la guerra, ¿no? Entonces, por ejemplo, pienso en Celine, y pienso en, no sé, en de los acantilados de mármol, ¿cómo se llama? Se me va el nombre, alemán, que también fue pensamiento fascista. Bueno, hay algunos que son también, ¿cómo se llama? Por acá lo tengo, ¿cómo se llama? Junger, Ernest Junger. Ernest Junger, también él, pues, bueno, es un de pensamiento, vamos a decirlo así, reaccionario, pero pues sus obras son grandes obras literarias, ¿no? Entonces también eso se da de los dos lados, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión con esto, pero entonces decíamos ya que Silvestre, el maestro Silvestre ya nos introdujo con el Quijote, pues hablaremos precisamente de los elementos de la locura del Quijote, ¿no? Que es precisamente un recurso, un artilugio genial que utiliza Cervantes para contar la historia de este personaje, pero sobre todo para hacer la crítica de su sociedad, ¿no? Entonces, y bueno, y pues obviamente, pues muchísimas más cosas que hizo Cervantes con la novela, con este libro, que es además de que es eh, la inauguración de la novela moderna, es el primer monumento del lenguaje ya como el castellano o español que hablamos, y que también, pues bueno, pues nos plantea muchísimos elementos filosóficos, antropológicos, culturales, este, ¿no? Políticos incluso, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el mecanismo? Bueno, primero pensemos que Cervantes se lava las manos diciendo que él no es el autor del Quijote, que él nada más es un traductor, eh, que es escrito, que esta historia de Don Quijote la escribió un árabe, Sidete Hamete Benengali, y que él nada más es un traductor, o sea que a él no le echen la culpa de esta historia, pero además es la historia de un deschavetado, es decir, de un señor al cual le comió el seso leer tantas novelas de caballería, ¿sí? Y que entonces él termina creyéndose un caballero andante y sale a deshacer entuertos y a cumplir con los ideales de esa literatura o de esa conducta de los caballeros andantes.
Entonces, ya desde el planteamiento mismo de la novela, pues ya nos está planteando una cuestión pues sí, rebelde y de inconformidad irreverente en relación con eso. Entonces, el mecanismo es muy efectivo. ¿Por qué? Porque la conducta de Don Quijote no se le puede atribuir culpabilidad porque está loquito. Y el otro mecanismo genial, pues es que al final de la novela, Don Quijote muere y recupera la razón, ¿sí? Y muere en paz en su lecho. Y entonces, pues bueno, eh, de acuerdo con las prescripciones del cristianismo y de la religión católica, si uno se arrepiente, uno pudo haber sido la peor persona, uno pudo haber sido un cabrón en toda su vida, pero si uno se arrepiente de corazón en el hecho de muerte, uno puede salvar su alma. Y entonces, pues pasarás un ratito en el purgatorio, aunque creo que ya el purgatorio ya lo, lo descontinuaron, pero en ese entonces, pues bueno, pasabas unos cuantos añitos, unos cuantos miles de años menos porque te arrepentiste, porque, pues bueno, todos somos pecadores y aunque nos arrepintamos, pero tenemos que purificar nuestra alma, tenemos que purgar nuestra alma para poder pasar ya limpiecitos a la vida eterna, ¿no? Que es la promesa este, que sigue sosteniendo al cristianismo y al catolicismo, ¿verdad? La vida eterna, la promesa de la vida eterna, que es la que vamos a obtener después de esta vida y sobre todo, pues, aguantando, primero soportando las tentaciones y después, pues, arrepintiéndonos por no haber soportado las tentaciones, no haber aguantado las tentaciones. Pero todos vamos para allá, todos vamos, según el cristianismo, el catolicismo, todos vamos para allá. Hasta los más buenos, más buenos, más buenos, y desde luego los que son malos y no se arrepienten, pues ellos se van al infierno, ¿verdad? Se van derechito al infierno. Bueno, pero entonces, eh, la obra de Don Quijote de la Mancha tuvo una gran repercusión en su tiempo. Podemos considerarlo, si Alma dice, Alma, a ver, dice Alma, dice, descontinuaron el limbo, el purgatorio sigue, entonces en el limbo, perdón, es que no estoy muy, estoy muy enterado de las noticias del, de la iglesia. Dice, en un estudio publicado en 2021 llamado Mental Illness, Suicide and Creativity, a 40-year prospective total population study, los investigadores afirman que los escritores tienen 121% más de probabilidades de sufrir un problema relacionado con la salud mental frente al resto de la población. Debo leer ese reporte para dimensionar una afirmación. Lo comento porque se relaciona con el título de la charla. Sí, bueno, sí, ahorita les vamos a hablar de los personajes, pero también vamos a hablar de los, de precisamente de los escritores que han sido considerados locos y que generalmente, pues bueno, obviamente una persona que se suicida, que se termina suicidando, pues es considerada como un problema mental, ¿no? Con problemas mentales, ¿no? Una persona que se suicida es considerada un problema mental. Y desde luego, pues bueno, es un problema, sí, o sea, un problema filosófico incluso, decía Albert Camus,
que en su célebre ensayo sobre el suicidio, dice, solo hay un problema filosófico que importa, el suicidio. Es decir, el, el derecho que tiene uno a quitarse la propia vida, ¿no? O a renunciar a la propia vida, ¿no? Entonces, digo, sabemos, ¿no? Sabemos que, pues, por la cultura y la historia, pues que es uno de los, eh, pues uno de los comportamientos más aberrantes para la sociedad, ¿no? Alguien que renuncia al, al regalo, ¿no? De la vida, ¿no? Y entonces decide por su propia mano, pues quitársela, ¿no? Renunciar a ese don. Y Cervantes también se presenta como recopilador del Quijote, es decir, que arma la novela con textos que no son de él, no escritos por él, encuentra el texto en árabe y se lleva con alguien que sabe árabe para que lo traduzca. Como no es él el autor, se saca la vuelta, dice el pensamiento, a la Inquisición, y de ese modo Cervantes desaparece. Él no es el autor, tan solo alguien que compila lo que del Quijote se encuentra. Así es. Entonces, ese es precisamente digo, la estrategia narrativa de Cervantes, pero también una estrategia, vamos a decirlo así, política, porque entonces ahí él eh, se puede zafar de decir, pues no soy yo no soy el que lo escribí, pero además, también al propio Quijote lo libera de esa cuestión. Fue tal la repercusión de la obra del Quijote en su momento, que, pues bueno, todavía se sigue discutiendo y no se ha podido dilucidar totalmente eh, quién o qué fue o cómo fue que se escribió el Quijote de Avellaneda, que es un Quijote que es totalmente, eh, pues, apegado, pues, precisamente a la filosofía y a la ideología católica cristiana. Y entonces el propio Quijote, pues, reconoce que no está bien lo que él plantea y precisamente por eso eh, eh, Cervantes escribe la segunda parte, ¿no? 10 años después de aparecida la primera, él escribe. Y otro, allí nos encontramos con otra genialidad de Cervantes, que es que el Quijote habla de sí mismo, habla de las obras, habla de la novela, de las dos novelas, de la novela apócrifa y de las aventuras de la primera parte de Don Quijote. Es decir, Don Quijote es consciente de que se ha escrito sobre él, ¿sí? De que se ha escrito sobre él y de que se ha escrito algo que no son sus aventuras. Y entonces, pues bueno, ya cuenta la segunda parte del Quijote. Y allí, pues Cervantes hace todo también, eh, ya en el planteamiento, como decimos, en el planteamiento de la novela moderna, totalmente liberada, ¿no? Cuenta pues todo y y utiliza todos los recursos de la época y que serán la base de la novela moderna y que se seguirán utilizando incluso hoy. Muchos escritores o que eh, no leen o no tienen conocimientos de la historia literaria, pues creen que ellos están inventando muchísimas cosas o algunas cosas que Cervantes ya había utilizado y que vienen precisamente también de otra tradición. Por ejemplo, los llamados cuentos de cajón, es decir, historias dentro de las historias, ¿no?
esta cuestión de dejar en suspenso la historia que está contando para contar otra historia, ¿no? Irse y luego regresar a hacer eso que ahora nos parece algo muy común y eso en su tiempo fue precisamente revolucionario. Y también lo revolucionario es precisamente esto de eh, la, la mezcla, la combinación, la invasión de la realidad en la ficción y de la ficción en la realidad. Ahora, pues bueno, ya se le llama lo metaficcional, ¿verdad? Con estos términos académicos literarios, pero en su momento era algo sumamente innovador, novedoso, y que pues Cervantes lo aplica precisamente para lograr esta gran novela. Hay que recordar, digo, lo que pasa es que a veces no nos ubicamos, eh, porque, pues bueno, somos esclavos de nuestro tiempo y creemos que en nuestro tiempo todo ha sido igual y antes también era igual, pero no. La novela, la novela eh, era, o sea, los lectores de novela creían fervientemente o eran presos de la credulidad total de lo que leían, ¿sí? Eso era considerado como un peligro por por las autoridades, por las instituciones. Sobre todo, por ejemplo, cuando ya, digo, todavía aquí estamos en los albores de la novela y pues bueno, está, pero ya después, en los siglos venideros, la novela es sumamente cuidada, su impacto en la sociedad, sobre todo cuando se va extendiendo precisamente a través de la imprenta, donde ya es más asequible, sobre todo para las clases pudientes y el surgimiento de la burguesía, de los comerciantes y de la burguesía, que además de tener dinero, tienen tiempo libre y tienen capacidad ya para leer, ya la gente ya sabe leer y compran y leen estas aventuras y terminan creyéndolas, no saben distinguir entre la realidad y la ficción. Y si se está contando que hay un señor o que hubo un señor que hizo todas estas aventuras, pues se cree que sí existió, si además lo están diciendo. Eso es muy importante para entender también el efecto que tiene que tenía antes la literatura, que lo ha ido perdiendo, pero que lo han ido ganando otros medios y otras formas de contar historias. Por ejemplo, pues ahora con las redes sociales y todo esto, la televisión desde la televisión, pero ahora con las redes sociales y todo esto, pues la gente cree lo que ve ahí, aunque sea mentira, ¿no? Si no, es que yo vi un TikTok donde venía eso, yo vi un video en YouTube donde decían eso y debe ser verdad. Pues no, ¿no? También es mentira o es ficción. Ahora son las llamadas fake news, ¿no? Se les llaman las fake news, pero en ese entonces también había una gran credulidad, sobre todo porque la palabra escrita es muy poderosa y era muy considerada y sigue siendo bueno, cada vez menos, pero sigue siendo considerada muy poderosa. Luego están, a ver, ¿dónde me los traje? ¿No? ¿Dónde los dejé? No me acuerdo. Ah, no, aquí están. Eh, Paralelamente, casi al mismo tiempo, eh, allí en un pueblito, en una islita, eh, al norte precisamente
de la capital del imperio de España, del imperio español. Había un pueblito, una ciudad junto a un río con un rey, con una reinita que se llamaba Inglaterra. Y la ciudad era Londres. Y entonces ahí, ¿y por qué hago esta acotación? Porque efectivamente en ese entonces el imperio era el imperio español. Eh, la metrópoli, este, la metrópoli es eh, España, la península. Inglaterra apenas está entrando, ¿sí? Y apenas se está consolidando como nación, que precisamente por la reina Isabel, que después de luchas intestinas, ¿no? Ahí entre las diversas clases gobernantes, pues bueno, ya se va consolidando como algo. Ya vendrá después precisamente eh, al querer y a lograr es, eh, escamotear las riquezas del imperio español y hacerse de los recursos, pues se convertirá siglos después en el siguiente imperio más grande del mundo, ¿no? En Inglaterra, pero en ese entonces no lo era, ni tampoco lo era culturalmente. Y precisamente por eso también se inventa años después, 2, 3 siglos después, pues la preeminencia de William Shakespeare o de un señor que se llamaba William Shakespeare, y que hacía obras de teatro. Obviamente las obras de teatro pues tenían mucho menos impacto en su momento que las novelas, aunque en ese entonces, o sea, una obra de teatro no se podía transportar al Nuevo Mundo. En cambio, los libros la primera edición del Quijote sí se trasladó al Nuevo Mundo, cruzó el océano y fue muy leída en el Nuevo Mundo, en la Nueva España, ¿no? Entonces, pero Shakespeare no, Shakespeare fue descubierto hasta muchos años después, y revalorado, y pues revalorado muchísimo en el siglo XX, sobre todo por este, pues este maestro Harold Bloom, que era este, fue y es un importante crítico literario, pero que pues obviamente pues lo que leyó mayormente en su vida pues fue obras de lengua inglesa, pero no leyó todo lo que pudo o debió de haber leído en otras lenguas, sobre todo en el español, para darse cuenta de que, pues, Shakespeare no era como que en su momento no era el máximo y que, bueno, pues más bien ha sido también una construcción. Pero, por ejemplo, en su momento otro dramaturgo que sí era un verdadero monstruo de creación, como lo llamó Cervantes, y que además pues fue el que frustró la carrera de dramaturgo de Cervantes, que pues fue Lope de Vega, más de 1000 obras, o sea, y escenificadas en su momento y exitosas, ¿no? Exitosas, eh, de, de eso. Entonces, bueno, pero, pues bueno, ya que vivimos en el siglo XX y sabemos lo que se nos ha inculcado de la importancia de William Shakespeare y de sus obras, como el culmen, ¿no? La cima del ingenio literario, de acuerdo con Carol Bloom, ¿no? Este, pues bueno, él en ese entonces, en esa época también, más o menos por los mismos tiempos de Cervantes, pues él eh, retoma, ¿no?
retoma, se basa, se fusila una historia de un rey danés y entonces escribe una obra de teatro llamada Hamlet, también en honor a su hijo, ahora ya lo sabemos, a su hijo fallecido, a uno de sus hijos que falleció, y entonces escribe la tragedia de Hamlet, príncipe de... Y curiosamente también está el tema de la locura, ¿sí? Está el tema de la locura. Y entonces, aquí la cuestión es que mientras no sabemos, aunque, bueno, hay estudios donde psiquiatras y psicólogos, algunos psiquiatras y psicólogos han, pues bueno, hallado que el Quijote, que don Alonso Quijano, pues no estaba loco, sino más bien se hacía el loco, ¿sí? Porque pues en muchas actitudes y en muchas cosas que dice, pues no se comporta como si estuviera loco, sino como que se da cuenta y actúa como una persona razonable. Esto, pues bueno, obviamente, pues no se puede saber, pero bueno, ¿por qué? Porque pues el autor declara pues, que se le quemó el seso por leer tanta novela y pues bueno, pues asumimos que está loquito para lo que se consideraba loco en ese tiempo, ¿no? Pero en el caso de Hamlet, la cuestión de la locura, pues viene precisamente de este sueño y estas apariciones de el padre de Hamlet, que fue asesinado por eh, su hermano para casarse con la reina. Y entonces lo sueña Hamlet y se le aparece a Hamlet. Y Hamlet duda de su... Todos tenemos algo de amor, algo de pasión y algo de locura. Saludos. Hola Belén, saludos. Sí, efectivamente. eh, Él duda, pero también él conscientemente se hace el loco. Y es a través de hacerse loco como puede, pues bueno, investigar si es cierto que su tío mató a su padre, darse cuenta de que su tío mató a su padre y también librarla de que su tío pues lo vea como un enemigo. Ya después su tío también se da cuenta, ¿no? De que Hamlet se está haciendo el loco eh, y después pues lo manda, le da un encarguito para que vaya a dejar una carta que Hamlet pues la libra, no lo manda a, a, no, él no lleva la carta, lo matan a los que lo llevaron la carta, pero bueno, finalmente pues todos se terminan muriendo, ¿no? Como era muy común en las obras de Shakespeare, como es muy común en las obras de Shakespeare, entonces, el maestro Mario Jaime ya hizo su aparición, dice, la locura se entendía como estupidez y delirio en el Renacimiento, estulticia. No Hamlet, no Don Quijote estaban locos en el término psiquiátrico de hoy, sino en el concepto renacentista, que es un tema central del Renacimiento. Hamlet finge estar loco para que no lo asesinen y descubrir si el fantasma de su padre dice la verdad. El que mejor lo trató fue Erasmo. Sí, bueno, si así es, maestro, ya también nos lo recomendó este
Ricardo, pero gracias, maestro, por la acotación. Efectivamente, o sea, no es el concepto de locura como en la actualidad, pero este, como es en la época moderna, pero sí, él en Hamlet, él duda, precisamente esa es la cuestión, que él duda. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la antigüedad, pues todas las cuestiones de los sueños y todo eran tomados como cosas reales, como cosas ciertas, como eh, señales o indicios de los divinos, ¿no? De avisos, ¿no? Que no se cuestionaban, ¿no? Sino que se tomaban como realidades, como, como avisos de lo que sucedía o revelaciones, ¿no? Eso era ese era los significados de los sueños, pues bueno, en el Antiguo Testamento, pues bueno, están los que descifraban los sueños, ¿no? De los reyes, como José, ¿no? A partir de ahí, este, pues, el, el faraón, ¿no? Lo, lo vuelve parte de su corte, ¿no? Sí, Ricardo, el otro tema, te propongo que hablemos tema de literatura y moda. Órale, órale pues a ver, vamos a, a platicarlo y lo hacemos. ¿Qué te parece, Ricardo, si haces un pequeño índice de los temas, ¿no? De los puntos que podríamos tratar en la charla para que yo me prepare y también, pues, bueno, que tú sé que sabes de estas cosas, de esas cosas de la moda, pues lo podamos hacer y lo complementamos, claro que sí, Ricardo, ¿no? Entonces, decía de Hamlet, que también es otra cosa ahí que es muy interesante que hace eh, Shakespeare, que es precisamente como a través del arte, a través del teatro, dentro del teatro, otra vez los mecanismos, estos mecanismos que en su momento pues fueron novedosos y muy imaginativos, como del teatro, dentro del teatro, él puede enterarse de la verdad, ¿no? Es decir, él plantea precisamente que haya una obra de teatro, se significa una obra de teatro en la corte, la trampa, que precisamente en ella se muestre el asesinato de un rey, y entonces él, al ver la reacción de su tío, podrá darse cuenta si sí lo mató o no lo mató a su padre. La cuestión es que ahí en ese momento se da, tanto Hamlet corrobora que sí su tío mató a su padre, pero su tío se da cuenta de que Hamlet sabe que él mató a su padre. Entonces es ahí cuando ya, obviamente no lo puede mandar a matar directamente porque, pues, bueno, pues está casado con su madre de Hamlet, y entonces pues es cuando le da el encarguito de que vaya a dejar la carta y Hamlet providencialmente se chispa de esa cuestión y lo manda porque pues, él no sabe. Nosotros sí lo sabemos, pero él no sabe que su tío lo manda con esa carta que trae ese mensaje. Ahí, pues bueno, ahí es curioso, ahí en cómo, pues bueno, los manda y ya nos desentendemos, sucede todo lo que sigue la obra, pero al final pues bueno, no sabemos, pero también eso también ha sido altamente discutido y analizado, de que cuando ya fue toda la matazón, llega alguien y dice, Rosencrantz y Guildenstern están muertos, así como para
cerrar, ¿no? ¿Y qué pasó con Rosencrantz y Guildenstern, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, sí se cumplió, pero de todos modos ahí la paradoja es que de todos modos, si hubiera ido, hubiera cumplido el encargo de su tío, hubiera muerto y de todos modos también murió ahí. Es decir, pero si él hubiera ido, pues no hubiéramos tenido toda la obra y toda la matazón que hay al final de la obra de Hamlet. Pero ahí todas las repercusiones, todas las implicaciones de la cuestión de la locura, pues ahí están, ¿no? Con este personaje, ¿no? Que habla precisamente, que inaugura el pensamiento, para muchos inaugura el pensamiento moderno, de la duda acerca precisamente de lo anterior y que entonces solamente a través de lo evidente es como se puede determinar la realidad y podemos entrar a la realidad, ¿no? Bueno, esos son dos de los grandes casos, podríamos ver más, pero vamos a dar un salto a autores más modernos y pues bueno, quiero sobre todo, pues bueno, no podemos, o sea, en el caso de literatura, de la literatura y la locura o la enfermedad mental, no podemos dejar de mencionar a Dostoyevsky, a Fedor Dostoyevsky, el gran maestro y el gran novelista que lo, logró a través de su arte desentrañar precisamente los conflictos, los conflictos existenciales y también, ¿por qué no decirlo? También mentales del ser humano, ¿no? Cómo a través de sus personajes, a través del análisis profundo de la personalidad y del alma de sus personajes, Dostoyevsky logra hacer eso. Ahora, él precisamente pues tenía un problema físico, pudiéramos decirlo, también pues que afectaba su capacidad física y mental, que era la epilepsia. Él era epiléptico y pues bueno, en su momento pues ya no sabía bien a bien las causas y todo eso, pero efectivamente él era el epiléptico y pues eh, él mismo cuenta que como después de los ataques de epilépticos, él tenía estas especies como de epifanías, donde entonces veía, veía y se le ocurrían los personajes y las situaciones para sus novelas. Él además pues tenía un comportamiento compulsivo que era la ludopatía, es decir, que era aficionado, no aficionado, sino que tenía problemas con el juego, con las apuestas, y que eso pues lo llevó pues, a padecer mucho en cuestión económica, ¿no? Al grado de que pues para poder pagar y para poder tener dinero para apostar, pues llegó a comprometer pues muchísimas de sus obras, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, una de las obras que escribió para pagar, pues fue precisamente El Jugador, ¿no? Que es precisamente un estudio sobre la ludopatía, ¿no? Un estudio primigenio sobre la ludopatía. Al grado que, por ejemplo, eh, al grado esta exploración de la mente y de la psicología humana a través de los personajes, llevaría precisamente a Sigmund Freud nada menos a decir que precisamente que Dostoyevsky fue el descubridor del psicoanálisis. O sea, que él en sus novelas precisamente lo que hacía era psicoanálisis sin saber que estaba descubriendo esto, pero que bueno.
pues lo que hace Freud, pues es un poco, pues, eh, retomar esta cuestión y pues, los fundamentos, pues, del psicoanálisis, pues, son precisamente la, la exploración de la vida psíquica de las personas y que allí es donde se pueden encontrar los orígenes de los traumas y de los comportamientos de las personas, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, por ejemplo, en una de las que más digo, obviamente, pues son todas sus grandes eh, obras, pero sobre todo una de las que más me siguen impactando y me han impactado son una de sus obras pequeñas, no quiero decir menores, pero sí una de sus obras más pequeñas, que es Memorias del Subsuelo, con Memorias del Subterráneas, que tiene o sea, no se puede hablar de un inicio más contundente acerca de un personaje precisamente con problemas, con problemas mentales, que dice, soy un enfermo, soy un malvado, soy un hombre desagradable, creo que padezco del hígado, pero no sé absolutamente nada de mi enfermedad, ni siquiera puedo decir con certeza dónde me duele. Ni me cuido ni me he cuidado nunca, pese a la consideración que me inspiran la medicina y los médicos. Además, soy extremadamente supersticioso, tanto como para sentir respeto por la medicina. Soy un hombre instruido. Podría, pues, no ser supersticioso, pero lo soy. Si no me cuido, es evidentemente por pura maldad. Ustedes con toda seguridad no lo comprenderán. Yo sí que lo comprendo. Claro que no puedo explicarles a quién hago daño al obrar con tanta maldad. Sé muy bien que no se lo hago a los médicos al no permitir que me cuiden. Me perjudico solo a mí mismo. Lo comprendo mejor que nadie. Por eso sé que si no me cuido es por maldad. Estoy enfermo del hígado. Me alegro. Si me pongo peor, me alegraré más todavía. Ahora sí, como quien dice, pues sí está pa'l loquero, ¿verdad? Pero bueno, esa es una de los autores. Y digo, desde luego, pues bueno, sabemos Crimen y Castigo, que es esta obra sobre el- las implicaciones, pues, eh, morales y también, pues, psicológicas del crimen, que para muchos, pues, es una gran novela policíaca, pero pues sobre todo es un gran estudio de la observación del, del, ar- del, de la decadencia moral del personaje, ¿no? Es una cosa. A ver, dice Mario Jaime, dice, el gran poeta Jorge Cuesta se suicidó en un manicomio de Tlalpan, Antonina Artois, por ejemplo, y por supuesto, Leopoldo María Pañero. Fíjate, maestro, precisamente del que voy a tomar, del siguiente que quiero hablar, precisamente de ya como autores con un autor con esta cuestión de la enfermedad mental, es precisamente Leopoldo María Panero. Es un eh, poeta español, ¿no? Que, pues bueno, fue diagnosticado con esquizofrenia y que él mismo, pues bueno, se internó en el hospital psiquiátrico, pero que él, bueno, estaba en tratamiento, seguía el tratamiento, pero que él salía, o sea, entraba y salía eh, normalmente, o sea, era un interno, ¿cómo se le dice? Un interno eh, sí, que circulaba, ¿no? De entre entrar y salir. Y entonces él salía
daba charlas en la universidad y convivía con las personas, pero él estaba internado y durante mucho tiempo pues estuvo ahí internado, pero su obra pues, o sea, una gran parte de su obra pues fue escrita precisamente pues con esta cuestión de la, pues, de la esquizofrenia, de enfermo de esquizofrenia, con el padecimiento de la esquizofrenia, pero si nosotros leemos su poesía, aquí tengo los dos tomos de su poesía completa, ¿no? De 1970 a 2010, y pues nos podremos dar cuenta de, de que pues eso no, o sea, su condición mental no obstaba para que fuera, yo creo que al contrario, yo creo que potenciaba la calidad de su obra, ¿no? Mi lengua mata, por ejemplo. Vamos a leer poemas, un poema. El temblor de mi sueño en la esfera de una mano, el fuego que no quema, el árbol de una mano, el sueño que cae al suelo, la esperanza en los labios, el árbol que gime y el pájaro que llora, un súcubo en mi piel y un elefante que rechina, y un techo que se derrumba sobre la piel, donde el átomo se derrite, blanqueado por la ceniza de la encina. ¿Quién soy? Grita el enano, y moscas vuelan alrededor del papel, moscas, moscas sobre el plátano en las calles, oh paloma del yo, del llanto de la tumba, y que cuando mueran los perros persigan mi agonía, cárcel de amor, que en la tumba yace inscrita, violeta de la Virgen y ángel del sepulcro, ángel de la llama que la ceniza expande, homenaje al cigarrillo, verso de Mallarmé sobre la tumba de Edgar Poe, canción para nada e himno del silencio, los labios callados rezarán a la palabra. Es ahora, pues para algunas personas, pues eso puede parecer, o sea, una poesía así puede parecer, pues, las palabras de un loco, pero es precisamente, ¿no? Paciente recurrente, dice, esa es lo que quería decir. Paciente recurrente. Este, gracias, Alma. Es precisamente eso, cuando precisamente la poesía se vuelve indistinguible, o para algunos, para la sociedad, la poesía se vuelve indistinguible de las palabras o el pensamiento de un loco o de alguien que padece de sus facultades mentales. Precisamente por eso también en muchos casos de escritores que se han suicidado, pues bueno, tienden a decir, bueno, pues es que estaba mal de la cabeza y por eso se suicidó. Pero no en todos los casos, ni en todos eh, es así. Yo creo digo, y esa es mi posición personal, eh, la gente que piensa en alguien que se suicida, piensa que es un acto de cobardía o de no querer enfrentar el mundo. Y entonces, pues bueno, hay muchísimos lugares comunes para nombrar el suicidio y dicen, se tomó la puerta falsa, ¿no? Del suicidio. Y entonces, en lugar de enfrentar, yo creo que aquella persona que decide, que toma la decisión de desvivirse, como dicen ahora que no se puede decir la palabra suicidio porque pues la inteligencia artificial, el algoritmo detecta que está uno hablando de cosas y entonces pues es feo siquiera hablarlo. O sea, ese es el miedo que tiene la sociedad moderna de hablar de esas cuestiones.
Para mí una persona que decide tomar que decide eso, digo, obviamente o sea, cada caso debe de ser analizado, pero para mí es un acto de suma valentía. O sea, o sea, una persona que no ese tipo de decisiones no se toman de un día para otro, ni son decisiones voluntaristas, sino que son decisiones que se toman con muchísimo eh, dolor, con muchísimo, eh, pues sí, con muchísima decisión, pero nunca son fáciles. ¿Cómo va a ser fácil? ¿No? ¿Cómo va a ser fácil precisamente la decisión de dejar de vivir? Pero también creo que también el hecho de que alguien decida dejar de vivir y sobre todo si deja de vivir y deja un mensaje, ¿no? Para aclarar por qué decidió o para tratar de aclarar por qué decidió dejar de vivir, es una acusación al mundo. Y en alguna ocasión yo escribí algún aforismo donde decía que los suicidas son homicidas tímidos. Es decir, prefieren matarse ellos que matar a todo el mundo. Pero en realidad están matando a todo el mundo. Un suicida se mata y al mismo tiempo mata a todo el mundo. Es decir, no soporta al mundo. Y entonces prefiere desvivirse él, ¿no? A tener que desvivir a todos los demás, a desvivir al mundo. Entonces prefiere desconectarse y darse de baja a él que tener que dar de baja a todo el mundo. Y de alguna manera, pues para él deja de existir el mundo. Entonces, eso también, esa es una de las cuestiones, pero digo, yo creo que son, pero yo no, yo no califico a la ligera una decisión tal cual, porque debe ser una decisión muy, 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 muy dolorosa y se debe de sufrir demasiado para llegar a ese extremo o a ese punto. Eh, yo nunca, yo nunca he tenido ideaciones suicidas, afortunadamente. A mí me encanta la vida, a pesar de los dolores y a pesar de los pesares, que también no puedo decir que yo haya sufrido mucho. Todos sufrimos y generalmente los sufrimientos que tenemos son pendejos. Hay gente que tiene, o sea, que obviamente sufre mucho por, por, por pérdidas, por salud, por las razones que sean, pero en mi caso, yo puedo decir que he sido una persona sumamente afortunada, que he sufrido pues lo normal, pero que no, nunca he pensado en quitarme la vida y que al contrario, para mí la creación literaria es una reafirmación de la vida. Para mí la creación artística es una reafirmación de la vida. Perdón, dice Ricardo, es la pérdida total de la esperanza, supongo. Pues sí, bueno, puede ser eso, ¿no? O sea, cada decisión en ese sentido, cada persona que decide eso, y precisamente por eso también quiero eh, hablar de un caso también, otra poeta, Alejandra Pizarnik, y tengo sus diarios, ¿sí? Y aquí tengo su poesía completa, que precisamente en sus diarios, en sus cartas, pues muestra precisamente sobre todo la angustia en la que ella vivía, la forma en la que
ella pues no podía soportar pues la condición del mundo en el que estaba, ¿no? Este, en el que ella pues le resultaba inaguantable. Nada más acabo de abrir uno al azar. Como una idiota cruzando la calle, tengo miedo, me río, me saludo en el espejo con una sábana grumionda, me corto de raíz, me escupo, me execro, como una santa acosada por voces angélicas, me hundo en la canción de las plagas y me vengo, me renuncio, me silencio, me recuerdo. Está muy bueno. Entonces ella sufrió, digo, tuvo siempre problemas, siempre estas cuestiones, muchas cuestiones, ¿no? Cuestiones en relación con su persona, con su sexualidad, con el propio talento poético que tenía, o que no, o que creía que no tenía, pues todo le afectaba, ¿no? Decía Jaime Sabine, ¿no? El poeta es igual que todas las personas, nada más tiene la piel muy delgada. Y precisamente por esa piel delgada al poeta y al artista, yo creo, al artista le afectan muchísimo más las cosas y todo ese material lo usa para, para crear, ¿no? Todo ese material, lo bueno y lo malo, lo utiliza para construir una, una, una obra. Eh, bueno, eso era lo que quería yo comentar de algunos de los autores. Desde luego hay muchísimos autores, no es una cosa exhaustiva, sino nada más los que a mí yo he querido utilizar para ejemplificar. A mí precisamente también eso me, me ha intrigado mucho tiempo a mí esta cuestión de la enfermedad mental, no porque yo crea que tengo una enfermedad mental o que estoy enfermo mentalmente, más bien les voy a decir lo que yo creo, todos tenemos, más bien, todos tenemos algún grado de enfermedad mental. Eh, para empezar, la neurosis. La neurosis es el estado eh, no natural, pero sí el estado normal en el que de aquellos que vivimos en sociedad, porque la neurosis está causada precisamente por la represión. Es decir, alguien que no tiene neurosis ese es un verdadero monstruo. No sería una persona, no es una persona eh, que pudiera vivir en sociedad. Precisamente los asesinos en serie o o los presidentes de países o los militares o los policías o los narcotraficantes son personas que eh, han superado los límites de la neurosis y entonces ellos no tienen ese límite que nos causa precisamente la represión. Ellos no se reprimen ni a sus deseos, ni a esos impulsos, ni a sus pasiones, y entonces lo realizan. Una persona que realiza todos sus deseos, todas sus pasiones y todo sin ningún límite, pues es una persona que no tiene neurosis. La neurosis es causada precisamente por el choque de los deseos con las limitaciones que nos impone la sociedad. Es decir, por ejemplo, eh, no podemos andar matando gente en la calle o al que nos caiga mal o al que nos haga algo, agarrar y sacar la pistola y darle un balazo. No podemos. ¿Por qué? Porque nos llevan a la cárcel. Entonces tenemos que reprimir eso.
precisamente la educación, la crianza de los seres humanos desde pequeños es precisamente el constante eh, adoctrinamiento, vamos a decirlo así, de las limitaciones, o sea, de poner límites a los impulsos. Es decir, a los niños hay que enseñarles que no pueden agarrar y patear a alguien que les hace, o que les hizo algo, o que les causó algún dolor, o que les causa, o que les quitó algo. No pueden, no podemos andar pateando, ni mordiendo, ni nada de eso. Entonces, para eso se aplica la represión, se aplican los castigos y las penas, las penas de, pues bueno, si no cumples con la ley, con la norma, pues vas a tener un castigo. Y eso es lo que nos limita. Entonces, esa limitación pues se convierte en neurosis. Y entonces tratamos de eh, calmar ese deseo incumplido de otra manera, de maneras socialmente aceptables, como por ejemplo, pues la creación de dinero, la creación, los deportes extremos y otros, pues lo tratan de calmar con las drogas, ¿no? Pues estos temas son muy profundos. ¿Quién tiene más valor? ¿Quién tiene más valor? ¿El que vive? ¿El que decide tomar su vida? El ser humano siempre tiene miedo a lo que hay después. Hay varios estados del ser cuando eres niño, ni idea, cuando eres joven, te atreves a todo, y depende de tu estado mental en una etapa de la vida. Y algunas personas prefieren descansar. Bueno, pues por eso, sí, sí, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, mi querida Alma, por eso digo, por eso no, por eso es tan difícil. Miren, tomemos el caso de otro escritor, de Primo Levi. Primo Levi sobrevivió a los campos de concentración en la Alemania nazi, salió, escribió precisamente sobre su vida mientras estuvo ahí y 20, 30 años después terminó suicidándose. Es decir, él ya la había librado y se terminó suicidando. ¿Por qué razón? Pues no sabemos. No sabemos qué fue o sea, lo que le causó esa experiencia tan inaguantable de darse cuenta que, pues, no sé, o sea, no lo puedo yo servir, pero pues si ya la libraste, ¿no? Eh, la libraste de alguna manera, pero no la libró internamente, vamos a decir así. Si no lo han leído, yo les recomiendo eh, que leer, es una lectura que desde luego los va a afectar, les va a llegar. Se llama El hombre en busca de sentido de Víctor L. Frankl, que precisamente habla de eso, ¿no? Habla de qué es en qué consiste la verdadera libertad. Y la verdadera libertad consiste en qué hacer cuando nos enfrentamos a la existencia desnuda, ¿sí? Es decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo decidimos enfrentar la existencia desnuda? Es decir, el momento en el que nos encontramos sin nada, en una situación extrema, que puede ser real o puede ser nada más imaginada, pero nos encontramos en una situación extrema y ¿qué es lo que decidimos? Él lo dice precisamente a partir de su experiencia en el campo de concentración, porque a él, pues bueno, él siendo psiquiatra, pues decidió que que él vio dos tipos de presos o dos tipos de presos en el campo. Presos que
pensaban en qué iban a hacer cuando salieran de ahí. ¿Sí? Presos que pensaban que iban a hacer cuando salieran de ahí, entonces decían, no, yo cuando salga de aquí voy a buscar a mi familia, voy a terminar la sinfonía que dejé inconclusa, voy a seguir con mis estudios, voy a seguir con mis investigaciones. ¿Por qué? Porque sabían o pensaban o creían que eso no podía ser, que eso no podía ser eterno, que el sufrimiento y el padecimiento no podía ser eterno, que eso en algún momento se iba a acabar por alguna razón, se iba a acabar la guerra, se iba a acabar, algo iba a pasar, pero se iba a acabar, no iba a durar no iba a durar toda la vida ni 100 años. Y otros que no podían soportar la situación, que creían que habían perdido toda la esperanza y que no soportaban la situación en la que estaban. Y entonces esos eran los que buscaban el enfrentamiento con los guardias, eran los que no respetaban las reglas y entonces buscaban el enfrentamiento ¿para qué? Para que terminaran con su vida, para que los guardias, los soldados terminaran con su vida. Es decir, era de alguna manera una forma de suicidio para acabar con su sufrimiento, para acabar con la situación. Entonces, uno en la vida aunque uno no esté en el campo de concentración, uno puede sentir cualquiera de las dos cosas, que el sufrimiento de la vida, de la circunstancia es inaguantable y que yo no puedo soportarlo y entonces decido darme de baja, o pensar que esto es temporal, que la situación dolorosa, insoportable, lo que sea, es temporal y que se puede, y que va a pasar y que se estará mejor en el futuro, con el tiempo, que la situación va a cambiar, que las cosas van a cambiar, que eso es lo que yo creo que, que prefiero pensar en eso, que obviamente las cosas no son eternas, nada, ni el sufrimiento, ni las cosas buenas, ni las cosas malas, ni las cosas buenas, ni las situaciones malas, ni las situaciones buenas son eternas. Y también, y eso lo he aprendido con los años, o sea, cada vez acercándome más a la viejentud, permítanme, déjenme leer lo que dice Alma, dice, yo respeto a los que toman la vida para saber lo que, para saber lo que estaban viviendo. Yo, a pesar de todo, he decidido seguir, pero en un momento dado pediría la eutanasia. Soy cobarde para... Eso es lo que tú crees, mi querida Alma, de que eres cobarde, no eres cobarde, eres una mujer, eres una persona, digo, y porque te conozco y porque sé quién eres, es una mujer muy valiente, eres una persona muy valiente, has sido muy valiente con tu vida, y digo, finalmente, pues uno no sabe, ¿no? Obviamente, pues sí, yo también soy tremendamente sacatón para el dolor, ¿no? Este, digo, pero el dolor lo soporta cada quien. Algunos no soportan ni un dolor de muelas y otras personas soportan eh, situaciones, dolores, pérdidas muy grandes y siguen adelante, ¿no? Entonces, pues todo depende también de la situación, no se puede generalizar. Pero lo cierto es que pues es una gran misión. Pero eso no tiene que ver en el sentido de que pues, sea nada más por un desajuste o una enfermedad mental, ¿no? O sea, el pensar que el, todo aquel que se suicidara porque estaba mal de la cabeza,
pues entender muy poquito, ¿no? O sea, no todo es, no todos son así, no todo es igual, no todo tiene la misma causa, cada caso es diferente y sí, pues ha habido casos así, pero pensemos, por ejemplo, en el caso del suicidio ritual de Yukio Mishima, para hablar de un escritor. O sea, este escritor que decidió este, hacerse el seppuku, ¿no? Después de querer dar un golpe de Estado, ¿no? Bueno, hacer una rebelión militar en Japón y que pues se abrió la panza y lo decapitaron. Pues no, digo, si estaba, o sea, sí podríamos decir que, pues, bueno, se llevó a las últimas consecuencias lo que él pensaba, pero no podríamos decir que fue porque estuviera eh, loco. Para nosotros nos parecería una locura, pero para él tenía totalmente sentido por los pensamientos de lo que quería, ¿no? Entonces eso también es de tomarse en cuenta, ¿no? Entonces no son los mismos, no son las mismas cosas, ¿no? Eh, y bueno, podríamos decir que pues el suicidio pues es la última rebeldía, es la rebeldía máxima. Es decir, me rebelo a la condena de tener que seguir viviendo, porque pues eso es lo único seguro que tenemos, que todos vamos para allá. O sea, una vez que nacemos, eso es lo único, ese es el único sentido de la vida y es lo que decía Víctor L. Frankl, el hombre en busca de sentido. El único sentido de la vida es qué decidimos hacer, cómo decidimos tomar la actitud. Para lo único que tenemos libertad, o la única libertad que tenemos, que depende realmente de nosotros, es la actitud que tenemos o que podemos tener o que adoptamos ante el hecho de la existencia. Es decir, una persona puede estar en una cárcel y puede sentirse libre. Una persona puede estar libre, caminar por la ciudad y sentirse presa. ¿Presa de qué? De sus miedos, de sus ansiedades, de sus neurosis, de lo que ustedes quieran. Y sentir que no es libre para nada, para hacer nada, ni siquiera para ser feliz, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes paradojas de la vida, pero la actitud que tenemos ante la existencia es la única libertad que tenemos y es lo único que nos eh, define y que nos hace seguir adelante o no. Entonces, o aguantar o no. Entonces, por ejemplo, lo que dice, para ser escritor hay que estar loco. Yo creo que para ser escritor hay que ser un permanente inconforme, un permanente rebelde de la vida, de la situación en la que está. Y utilizar esa inconformidad, esa observación ese análisis, esa crítica de la vida, del mundo, para crear algo que no estaba antes y que uno cree, y que eso pues también es una cuestión de fe y de autoconfianza, que cree que eso va a mejorar el mundo, que el mundo va a ser mejor, que el mundo va a ser mejor con la creación que nosotros le estamos dejando. Eso ya no lo vamos a saber totalmente, pero sí podemos experimentarlo de alguna manera. Escribimos, hacemos una obra y alguien que nos leyó
nos dice que le gustó, ¿no? O por lo menos como a mí hace poco alguien allí dejó algún comentario diciendo que soy un poeta menor, pues bueno, por lo menos qué bueno que me reconoce como poeta, porque podía haber dicho ese güey ni es poeta, pero bueno, pues bueno, soy un poeta menor, no sé en comparación con qué, digo, yo lo sé, digo, si me comparan con Neruda, pues sí soy, ni siquiera le llego a los talones, pero el hecho ya de ser y de ser reconocido como poeta, pues es ya, para mí, es un logro el hecho de que de que mis semejantes, un semejante, algunos semejantes me reconozcan como poeta, porque eso es lo que yo quería hacer, es lo que yo cre, creo que vine a hacer a este mundo y decidí hacer con mi vida, ¿no? Dice Alma, qué bueno es navegar en la nave de los locos. Quiero seguir descubriéndome, pintar y escribir a mis 70 años. Pues sí, así es, mi querida Alma, hasta que ya no se pueda. Si me recuerdas al existencialismo heideggeriano, solo que él era muy pesimista y tú no lo eres para nada. Pues es que el pesimista es nada más un optimista bien informado, ¿no? Eh, yo después de mucha búsqueda, ahora sí que como dice la canción, o sea, y después de buscar hasta por debajo de las piedras y leer y estudiar y pues investigar más que estudiar, investigar las diferentes filosofías, religiones y todo, yo me he descubierto que la que más me convence, la visión filosófica que más me convence es la de Schopenhauer. Es decir, la de Schopenhauer es, la vida es sufrimiento, es una mierda. O sea, la vida es sufrimiento, es dolor, porque sufrimos desde que nacemos, sufrimos para sobrevivir, sufrimos para, para vivir, para mantenernos, ¿no? Sufrimos por lo que no tenemos y por lo que tenemos, pero hay una cosa que nos salva de todo eso, que es la belleza de la naturaleza y la belleza del arte. Nada más por eso vale la pena aguantar la mierda que es la vida. Porque eso es, o sea, es una mierda porque desde que nacemos, nacemos para el sufrimiento, nacemos para sufrir, pero lo que vale la pena, y yo le agregaría la belleza que implica la naturaleza, la observación de la naturaleza y del arte, o sea, de las creaciones humanas de la belleza, y dentro de la belleza está el amor, dentro de la belleza está el amor. Lo que pasa es que pobrecito de Heidegger no lo quería ni su mamá, entonces como que diga Heidegger, Schopenhauer no lo quería ni su mamá, entonces eh, pues bueno, pues él no lo conoció, parece que sí, alguna vez sí se pudo experimentar algo de lo que él podría ser amor, pero yo creo que dentro de esas cosas que valen la pena para soportar la vida es la belleza, la naturaleza y el amor. Y bueno, ya con esta me despido. Les agradezco muchísimo su... Hola, ¿qué tal Luis? ¿Cómo estás? Qué gusto, Edgar. Me recordó la carta de Cortázar de la Pizarnik. Usted es un gran poeta, nuestro rinoceronte enamorado. Dice, eh, dice, recibe muchos apapachos, saluditos de Zumpango, Estado de México, mi querido Luis Gonzalo Marín. Mando un abrazo, Carmen. Sí, entonces yo sí creo que eso es que eso es. Entonces sí, Schopenhauer es, además o sea,
o sea, además de que escribía muy bien Schopenhauer, incluso traducido al español, es muy bien, explica muy bien las cosas. Este, pues a mí me parece lo más lúcido, ¿no? Este, porque pues bueno, si yo transité ahora sí que en mi juventud transité por el existencialismo, ¿no? O sea, sobre todo el sartreano, ¿no? Está muy relacionado con el arte, ¿no? Con la literatura, ¿no? Que bueno, pues como diría Borges, igual de la teología, ¿no? Es uno de los géneros de la literatura fantástica y la filosofía, mucha filosofía es también otro subgénero de la literatura fantástica, pero en el caso de Schopenhauer a mí finalmente dije, bueno, pues ese es una de las verdades últimas. La vida es dolor, la vida es sufrimiento, la vida es una mierda, pero vale la pena. Ya que estamos aquí, pues vamos a disfrutarla y vale la pena por la belleza. Y eso es a lo que venimos, es lo que vale la pena. Entonces, pues bueno, pues les agradezco. Nos estamos viendo. Todavía no sé qué día pueda hacerlo entre semana. Digo, desde luego el del domingo el del domingo es, espérenme, ¿qué pasó? ¿Por qué me salí de aquí? Ah, el del domingo ya está cantado, pero no sé si vaya a ser el martes o el miércoles, porque pues el jueves no voy a poder porque voy a tener, y luego, pues bueno, ya luego nos ponemos de acuerdo de cómo vaya a ser para luego, pues bueno, ya espérenme, es que se está viendo esto, que se me fue la imagen en el Facebook. Eh, Muchas gracias, Marta Patricia, soy tu fan, dice Saturnino. Gracias por escuchar gracias, querido Ricardo, pues quedamos en eso. Este, te digo, mándame pues 4 o 5 puntos que relacionados con el arte, la literatura y la moda, y sobre eso platicamos, ¿no? Tú creas conveniente para ponerme a estudiar, para no llegar todo menso y que sea interesante la charla, ¿te parece? Bueno, a ver quién me mandó un mensaje. Ah, y pues bueno, pues les agradezco ahora sí, y pues nos estamos viendo. Que tengan una semana muy interesante y que les vaya muy bien, y más bien, y que nos vaya muy bien a todos. Les mando un gran abrazo y cuídense mucho.